Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, una nota que tiene que ver con tratar de buscar aquellas experiencias que hacen a un país que siendo muy chiquitito, siendo un país que tiene más o menos el tamaño de la provincia de Tucumán, un país que tiene 15 millones de habitantes, cómo este país a través de los años ha utilizado la ciencia, la tecnología y cómo a su vez es una de las grandes potencias agroindustriales. Estamos hablando de Holanda. Bueno, justamente en Agrositio uno de los nuestros fue allá, hizo de corresponsal, estuvo una semana, vivió en todo lo que tiene que ver toda esta tecnología y estas cosas. Bueno, Pablo García Barneche, de Agrositio, firme allá. Pablo, la pasaste genial, ¿no? Y fue un sacrificio grande, bueno, hay que hacerlo en honor a Agrositio, bueno, uno hace lo que puede. Pablo, bueno, yo tiraba algunos de los datos que vos justamente me comentaste, ¿no? Un país que es como la provincia de Tucumán, un país que tiene 15 millones de personas, que además es el segundo país agroexportador del mundo. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando te dicen, si uno no conoce Holanda y te hacen aterrizar ahí, lo único que sabes es que es un país que más de la mitad está por debajo del nivel del mar. Son nada más que 15 millones de personas, tamaño similar a la provincia de Tucumán. Y es el segundo el segundo exportador de agroalimentos del mundo, después de Estados Unidos. Uno dice, pero pará, Pablo, ¿de dónde sacan todo eso? Y de hecho se los preguntamos porque al principio nos choqueaba. Y el tema es el siguiente, ellos lo hacen muy simple, ellos te dicen, mira, Holanda es la puerta de entrada a Europa. Rotterdam es el principal puerto de Europa que se interconecta después a través de los ríos con Alemania, Suiza, puede distribuir a todos lados. Entonces, ellos básicamente de alrededor de 112 mil millones de dólares que exportan de productos agroalimentarios, la mitad son producidos en el país. La otra mitad Igual es un paquete de guita, es ¿no? un paquete de guita, que después es mucho más que la Argentina. La otra mitad, digamos, lo que ellos llaman reexportar, son frutas, hortalizas, productos que vienen de muchos de Argentina, de Brasil, digamos, de otros países, banana, de Ecuador, hablaban mucho, y en el cual ellos después lo redistribuyen a los distintos países de Europa. Y en ese proceso, alguna vuelta de tuerca le encuentran para agregarle valor. Por ejemplo, trabajan mucho con contenedores de atmósfera controlada, lo cual eso les permite extender la vida útil de las manzanas. De hecho, estuvimos en una universidad, que después podemos hablar un poquito más, y ya tienen algunos proyectos que hablan que pueden llegar a extenderla hasta un año, la vida útil de algunas frutas, sin congelarlas. Ajá. O sea, básicamente ellos lo ponen, es como... Solamente con la atmósfera controlada, no con ningún tipo de procedimiento sobre la fruta. No es con es con atmósfera controlada. Ellos dicen, básicamente lo que hacemos es ponemos a la fruta en un estado de coma, regulándole el nivel de dióxido de carbono, de oxígeno, de gases básicamente, tratar de lograr estabilizar la fruta de esa forma. En ese proceso, obviamente, capturan un pequeño porcentaje de valor, que es lo que reexportan. La otra mitad es lo que ellos producen localmente. Claro. Imagínate cuánto vale una manzana si vos le decís a alguien, flaco, te voy a vender una manzana que puede durar mucho más tiempo. Claro, que puede es fresca. O sea, claro, por ahí es tiene una un valor manzana de un año, enorme pero es eso. fresca. Es como si lo hubieran cosechado ayer. Y les da el tiempo para importar, por ejemplo, uno dice una banana, tienen que traer en contenedores banana de Ecuador. Entonces ahí ya viene con un cierto deterioro. Es que de hecho... O en origen ellos ya hacen En el origen, proceso. claro. En origen ellos ya atan todo el proceso a la entrada. Claro. Estuvimos en la Universidad de Wageningen, que es una universidad agrícola, básicamente de tecnologías agrícolas, que es un hecho curioso, porque originariamente era una universidad y un instituto de investigación similar a lo que podría ser el INTA. Hace varios años ya, por problemas presupuestarios, se decidieron unir y tienen una parte que es una universidad, funciona igual que una universidad, y este instituto de investigación. La universidad se financia de fondos que vienen del Ministerio de Agricultura directamente, no de Educación, de Agricultura, y además de lo que le cobran a los estudiantes por estudiar ahí. Y este instituto, que están físicamente uno al lado del otro, y este instituto de investigación trabaja en distintos proyectos de justamente mejoras en tecnologías de alimentos, de productividad, de logística. Y ellos se financian vendiendo esos proyectos de consultoría. Y nos mostraron, por ejemplo, el laboratorio que tienen, que están trabajando con Maersk. Maersk es una de las principales navieras del mundo. Esos barcos de megacontenedores, es una empresa danesa.
Ellos tienen ahí un laboratorio que básicamente es un contenedor igual a los que va en el barco, en el cual hacen distintos experimentos de inyección de gases y todo. Entonces, ellos ya pueden ir desde el origen, ya la fruta viene en ese tipo de contenedor que es especial, son refrigerados y especiales, y cuando llega a destino le siguen agregando otras. Te voy a la primera parte de la procesos. agroexportación, ¿no? Digamos, esto está muy bueno como valor agregado. La otra parte que es, porque uno dice, a ver, un lugar como Tucumán, en un lugar donde el clima no es, ni siquiera tiene las condiciones que tiene Tucumán, ¿no? De humedad, de temperatura. Entonces, cuando hablamos de agroexportador, ahí estamos hablando de este boom, por ejemplo, de las flores, estamos hablando de tecnologías de cultivo verticales, intensivas, hidroponía, un poco todo lo que tiene que ver con eso, porque si no es difícil imaginarse que se pueda exportar cosas como, digamos, qué sé yo, mucha fruta, mucha verdura, etcétera, ¿no? ¿Cómo es un poco el modelo productivo de ellos? Mira, ellos básicamente, ya hablando específicamente de lo que es producción local, ellos tienen más o menos hoy, porque en realidad eso lo van cambiando año a año con el tema de manejo del agua, tienen más o menos unas 2 millones de hectáreas que podrían ser cultivables. Ajá. De las cuales hoy en producción hay 1.840.000. O sea, casi todo lo que hay es lo que hay de producción. Mucho de eso es para pasturas. También hacen mucho ensilado de maíz y ese tipo de cosas para alimentación, básicamente en lo que es los tambos. Y después tienen un porcentaje no tan grande, no tengo el número exacto de cuántas hectáreas eran, dedicada a lo que es tanto horticultura como floricultura. Que eso es bien intensivo. Bien intensivo, pero dividido en dos partes. Algunas los hacen a cielo abierto y un porcentaje importante, lo hacen en invernaderos. Claro. De hecho, en la zona, nosotros no llegamos a esa parte, en la zona norte del país hay una zona que la llaman la ciudad del vidrio, en la cual son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de invernaderos de vidrio, en los cuales ahí se hace producción de altísima intensidad, todo el año. Ahí justamente escapan al... Y eso es para su consumo interno y supongo que también para exportación, en frutas, en verduras, en todo. Básicamente es para exportación. Mira vos. Tienen obviamente para consumo propio, pero es básicamente para exportación. Y su gran socio es obviamente Alemania. No hay que olvidarnos un dato interesante. Si uno toma, por ejemplo, como eje, como centro, el puerto de Rotterdam, que dijimos que es el principal puerto... en volumen de Europa. De volumen de entrada y de salida de Europa. Y debe ser de los 3 primeros del mundo. Vos sabés que no, está creo que era el 7º, 8º. Nos mostraron la lista, del primero al 7º son todos puertos chinos. Algunos los conocemos. Hace 20 años antes que China creciera tanto, era uno de los principales. Pero lo gracioso era que cuando nos mostraron la lista había muchos de los puertos que uno los conoce. Y hay un montón que vos decís, puerto no lo conozco, y son mucho más grandes que el de Rotterdam. Bueno, pero si vos tomás como eje Rotterdam y haces un anillo de 500 kilómetros a la redonda, tienen 160 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Si le agregás otros 200 kilómetros, son 250 millones. Con lo cual ellos rápidamente pueden llegar, tanto con lo que les entra a ellos para reexportarlo, pueden llegar a un mercado sumamente atractivo. Vos en un momento lo mencionaste, ¿las vías navegables internas les permiten abastecer, digamos, sin salir al mar, abastecer internamente? O sea, ellos tienen el puerto, logística liviana como para poder mover. Ellos en el puerto de Rotterdam, para que tengas una idea, entran y salen 84 barcos por día. Eso da más o menos cada 14, 15 minutos entra o sale un barco desde el puerto de Rotterdam. Y eso está conectado con distintos ríos, el Rin, por ejemplo, y que pueden llegar hasta el interior de Europa, Alemania, casi hasta Suiza también. Lo que hacen es, obviamente, vienen estos barcos con megacontenedores, y después eso lo trasladan a barcazas o a tren, digamos, ahí. Ahí se trabaja mucho el concepto de multimodal. O sea, todo está pensado en transporte multimodal. Con lo cual rápidamente pueden estar desembarcando un contenedor hoy en Rotterdam y ese mismo contenedor está
rápidamente en el centro de Alemania en horas. O sea, y está totalmente integrado. Le voy a cambiar el Que capítulo. inclusive, discúlpame, lo interesante, ellos trabajan mucho en el tema procesos. Y una de las cosas que siempre veían en todos lados es que los procesos aduaneros son muchas veces los que complican. Ellos ya tienen hasta armado el sistema en el cual ese contenedor que lo bajaron en un barco, lo pasaron a una barcaza, después fue un camión, recién hace la aduana en destino. Cosa de no demorar en el proceso. O sea, tiene controles en el medio estatales para que no cargues algo, no cargue más de lo que dijiste. Pero, digamos, agilizar el proceso. Ellos buscan siempre estar eficientizando y maximizando la productividad. Hay un tema clave que siempre lo comentamos, sobre todo en un país como la Argentina, donde nos hemos encontrado que no tenemos energía, que tenemos que importarla, que es carísima, que nos quita recursos, es el tema de la energía. Entonces, fíjense qué interesante, un país que no tiene fuentes de energía no renovable y que tiene que tratar justamente con energías renovables de subsidiar todo eso, pero además un país donde hay un muy buen nivel de consumo. No es un país en donde todo el mundo trata de utilizar mucho menos, sino que trata de utilizarlo racionalmente. Concepto de energía, ¿no? Y acá hay algo que a mí me impactó cuando estuve en el verano, que era importar basura. Me quedó grabado eso, ¿no? Pero ustedes importan basura, sí, pero ojo, importamos buena basura, ¿no? Digamos, no es cualquiera. La basura propia y la basura que entra, porque hay como dos movimientos distintos dentro de esto en la fuente de energía, ¿no? ¿Cómo es un poco todo eso? Bueno, mira, tuvimos la suerte de estar en la principal planta de producción de energía eléctrica a base de basura. Es en las afueras de Ámsterdam. Ellos lo que hacen es recolectan toda la basura de Ámsterdam. Hay una separación igual digamos un poco más avanzada de la que se hace acá, pero hay una separación como la previa. americana, ¿no? Sacar... Sí, algunas cosas que se puedan sacar, que se puedan rápidamente reciclar, eso hay una separación. Tipo cartón, botellas, las cans. Sí. Y después se quema. Sí, pero Pablo, pará, se quema y el tema de se quema y eso genera digamos, vapor, y ese vapor mueve una turbina y esa turbina genera energía eléctrica. Lo que hacen es también recuperan algunos de esos gases, digamos, hoy por hoy la planta todavía no es emisión, desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono no es de emisión cero, pero están proyectando ya en los próximos 10 años que toda la planta sea emisión cero. Ellos hablan siempre de la economía circular, y en todas las etapas que estuvimos viendo, siempre están viendo cómo va a ser circular, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cómo lo reutilizo, la basura que quede, dónde la voy a estar utilizando. Y tal es así que, por ejemplo, al lado de la planta de energía eléctrica, que genera la energía eléctrica y además el exceso de calor que genera, lo están utilizando para inyectarlo en el sistema de calefacción de domiciliario. Ajá. Con lo cual también están bajando la dependencia de importación de gas. Ellos importan mucho gas para lo que es calefacción en invierno, están empezando a utilizar eso y su objetivo es tratar de disminuir al máximo, por lo menos en Ámsterdam, de la importación de gas para calefacción. Y al lado de la planta, lo interesante es que al lado de la planta y en forma totalmente integrada, hay una planta de tratamiento de aguas. Esta planta lo que hace es trata todo lo que es los efluentes cloacales y pluviales de lluvia de Ámsterdam. Se hace un tratamiento ahí, los sólidos, digamos, que se separan, se meten en biodigestores. Esos biodigestores generan gas que de vuelta se usa para el uso domiciliario. Para el uso domiciliario. Y los sólidos que quedan de los digestores también los usan y los vuelven a inyectar en la planta los queman en la planta de energía. O sea que todo lo que sobra de esta planta se lo queman en la otra planta. ¿Cuánta energía se necesita para quemar algo? Porque uno dice, bueno, quemo basura. A ver, cuando vos quemas basura no es que todo, le pongo como si fuera un carbón y haces un asado. Me parece que para inyectar en algo que sean residuos orgánicos, plástico, todo eso, no todo
quema tan fácil. Lo ¿no? que O sea, pasa es que ellos no requiere una inyección de pero es energía. que recuperan parte de la energía del calor que generan en el quemado, lo vuelven a utilizar. Es un circuito cerrado. Y eso ayuda a que haya una Eso ignición ayuda, para todo eso. exacto. Porque no es lo mismo que quemar No. madera. No. Digamos. Y ellos igualmente son conscientes que, digamos, esto no es la solución para todos. Tienen calculado que si ellos quemaran toda la basura de toda Holanda, solo podrían generar el 8% de la energía eléctrica del país. Mirá vos. O sea que hay mucho que todavía para seguir usando. Hay una Pero es conciencia- basura que si no se estaría tirando en Claro. otro lado. Hay una conciencia en el uso también, o sea, porque acá es como que nosotros, viste, típico, ¿no? Que no me cobren más caro, pero dejo todas las luces prendidas. Sí, Hay total. conciencia ecológica en el uso racional. Total. Mirá, uno de los temas que vimos también en esta gira es que ellos hablan del triángulo de oro, que es digamos, la interacción entre gobiernos de los distintos niveles, gobiernos, empresas privadas y universidades o entidades de investigación. Y están siempre integradas una con la otra. Entonces, muchas de estas empresas son empresas mixtas, algunas son estatales, otras, pero por ejemplo, cuando estuvimos con la gente del agua, allá el manejo del agua es sumamente importante. Allá tienen esto, lo que llaman juntas del agua, que están desde el año 1200. Son más importantes que el gobierno. Son 22 juntas independientes, no tienen nada que ver con el gobierno, que son las responsables de manejar los canales, digamos, de todo el manejo. Con el agua. Ellos viven con el Claro. agua. Entonces, igualmente, para el agua, lo que es consumo de agua, un hogar común en Ámsterdam tiene una serie de impuestos que son fijos anuales, que son algo así como 800 euros al año, y además tienen que pagar el consumo variable. O sea, el tipo que usa el agua como perro tiene que pagar más que si... Más o menos estaba el número en Ámsterdam, y eso varía dependiendo de la ciudad, pero más o menos en Ámsterdam estaba en €1.50 más o menos el metro cúbico. Con lo cual, si vos consumís más, vos tenés que pagarlo. Ahí no es que te subsidian el agua. O sea, Piensa que ellos tienen bastante fuente de agua dulce también. tienen fuente de agua dulce, pero eso hay que tratarla, digamos. Tienen fuente de agua dulce para la entrada, pero siempre acá el tema es qué haces con el agua que ya usaste. Claro. Alguien la en tiene. el fondo es una especie de pileta, Exacto. con lo cual te cuesta volver hacia afuera. Pero entonces por eso el ente que te da agua a vos es el mismo ente que después toma el agua que vos usaste y la recupera de alguna forma. Claro. Y eso tiene un costo. Entonces lo Para ven no tener que bombearla hacia afuera. lo ven de una forma integral. Y entonces por eso tiene un costo. Y ellos te lo dicen abiertamente, dicen, no, mira, esto el que lo usa tiene que pagarlo. Decime una cosa, ¿cómo es el tema de estar previendo escenarios futuros? Porque uno dice, a ver, un lugar que tiene represas, que tiene espacio, que como dijiste vos, el 50% está debajo del nivel del mar, ¿no? Mirá, Debe estar pensando, flaco, a ver, si esto realmente empieza a crecer y las cotas aumentan 5 o 6 centímetros, bueno, hay lugares donde van a estar en peligro, ¿no? Ellos estiman que aproximadamente el 60%, o sea, si ellos dejaran de bombear y se superan no pensando en un cambio climático, si apagaran hoy toda la maquinaria que tienen de bombeo, de drenado que tienen y abren las compuertas, más o menos el 60% de la superficie del país estaría bajo el agua. Nosotros estuvimos en un tambo y estuvimos también en un vivero frutícola. Los dos estaban 7 metros abajo del nivel del mar. Claro. Y vos lo mirabas y decís, no estoy abajo del nivel del mar. Pero ya lo curioso era que por ahí vos mirabas a pocos metros tuyos, había un dique y del otro lado estaba el canal. Y en el canal pasaban un barco. veleros, barcos, y estaban Claro. 7 metros arriba tuyo. Supongo que Ámsterdam y la mayor parte de las poblaciones deben estar más o menos en el nivel de la cota, ¿no? No, intentando. no, están abajo. De hecho, están constantemente trabajando y evaluando todo eso. Nos mostraron, por ejemplo, un sistema que tienen, que de hecho parte de ese sistema se está usando acá en la represa de Salto Grande. Lo tiene contratado el servicio, el ente binacional, que es un sistema de alarma temprano para evaluar casos de inundación. Entonces, y ellos hicieron un trabajo exhaustivo en toda la ciudad, lo tienen en varias ciudades, y es interesante verlo, la animación. Empiezan a simular, dicen, por ejemplo, no sé, llevándolo a términos locales, si se rompiera el dique A y empieza a entrar tanto volumen de agua por acá, ¿cómo va a ir fluyendo esa agua dentro de la ciudad?
Y bueno, ¿y eso qué hace? Salta la térmica en tal lado, esa térmica hace que el hospital de tal lado no funcione, después el tren deja de funcionar por tal motivo, y lo tienen calculado cuántas horas tardaría, cuánto Claro. tiempo tienen para solucionar todo ese tipo de cosas. O sea que están constantemente Previendo todo esto, previendo y investigando. planificando, investigando y viendo. Esto tiene que ver sin duda con una gran cultura, ¿no? Me parece Sí, que hay una cultura. Así como nosotros tenemos la cultura de tener un lugar donde todo en el fondo siempre ha sobrado, sí, ¿no? O los brasileros también, esa cultura tropical, que hay temperatura, no tenés, ahí hay frío, vivís con el agua arriba de la sí. cabeza, las cosas son escasas, ¿no? Porque no es que vos ahí sembrás, plantás y No, tenés un montón, sino que tenés que hacerlo intensivo. O sea, hay una cultura de que sí. todo es escaso y eso te lleva a potenciar el ingenio, la investigación y que las políticas vayan, digamos, alineadas con esto, ¿no? Yo creo sí, es así. Y esa cultura de que todo es escaso y que somos chiquitos y que, digamos, tenemos que darnos, cortarle la vuelta porque si no nos pasaban por encima, ha generado una gran cultura de cooperativismo. Es una sociedad muy cooperativa, digamos, trabaja con cooperativas de distinto tipo, tanto en agricultura, por ejemplo, a nivel país, dentro de lo que es con la economía general, el cooperativismo, pero va desde bancos hasta empresas eléctricas, a distintos tipos, es algo así como el 15-20% del producto nacional es basado en cooperativas. Ujú. En el agro es el 70%. O sea, todo lo que se hace es con un espíritu cooperativista. Ujú. Y eso se lo ve en todos los proyectos a nosotros nos impactó muchísimo un proyecto de manejo de agua que están haciendo, que va en contra de lo que venían haciendo los últimos 700 años. Ellos encontraron ahora que hay un cambio de paradigma en cómo manejar el agua. Hasta ahora era siempre hago un dique, o sea, luchaba contra el agua, ahora trato de vivir con el agua. Qué sé yo, si tenía un río lo encauzaba, le hacía cada vez un dique más alto, y se dieron cuenta que esa no era la forma. Ahora la forma es dar lo que ellos llaman buscarle lugar para el río, trabajar con los humedales, hasta en algunos casos, por ejemplo, en contra de los polders, son los espacios que ellos drenaron en donde se cultiva, que generalmente tienen alrededor un dique. Ahora, en algunos espacios se dieron cuenta que eso está generando, puede generar inundaciones río arriba. Entonces, en algunos espacios están haciendo depoldering, o sea, rompen parte del dique, dejan que parte de ese polder se inunde, o sea, si hubiera una inundación, que se pueda Claro, inundar, es una gran pileta como un reservorio de agua en pero último de caso. esa forma evitan que la ciudad que Claro. está 5 kilómetros o 10 kilómetros En río realidad arriba no se lo inunda. destruye, es como No una lo gran destruyen. pileta que, porque eso tiene un costo enorme para Claro, construir eso. pero la parte, digamos, productiva que estaba ahí le dicen, mira, si vos tenías una granja acá, ya no puede ser más granja. ¿Se supone que eso puede Ni- ser recuperable o se salinifica? lo dejan de espacio verde, Ajá. digamos, le ponen animales, inclusive lo usan más de espacio ya hasta recreacional. Ajá. Pero la idea es, del polder sacrifico un poquito de lo que Claro. tenía en pos de poder recuperar otras partes. Pero para eso tuvieron que trabajar con los productores que estaban en esa zona, negociar, decirle, mirá, te vamos a reubicar. O sea, no son decisiones forzadas, no Claro. era el gobierno No que van a venía. armar un piquete y van a decir, me No, paro en el polder y era, te nos dejo. sentábamos y ellos nos mostraron el proceso, nos sentamos con los productores, explicamos la problemática, le ofrecimos distintos tipos de soluciones hasta lograr el consenso ellos trabajan mucho en buscar ese consenso, que creo que está un poco en lo que vos decías al principio, ¿no? En el espíritu emprendedor y cooperativista que tiene en Pablo, Holanda. te hago la última porque este viaje que hiciste vos con otros colegas, otros de otros medios y todo, tiene que ver mucho con el gobierno de Holanda, Sí, con la embajada holandesa en sí, la Argentina, que ha trabajado muy gentilmente con nosotros, y con un montón de proyectos, ¿no? Leo sí. Sarqué nos contaba en la provincia de Buenos Aires, están trabajando, tienen convenios. Lo que viene para adelante es tratar de utilizar este know-how de ellos y empezar a aplicarlo en cosas que tienen que ver con la Argentina. Casos, por ejemplo. Mira, la semana que viene que fue, digamos, un poco la idea de que nosotros estuvimos allá, era la semana que viene hay una misión comercial son alrededor de 22 empresas y entidades, pero no son solo empresas, holandesas que vienen a la Argentina a explorar oportunidades de intercambio. Viene encabezado por el ministro de
de agricultura de Holanda. O sea, para ellos es una movida también importante. Creo que tenemos que aprovecharla, ¿no? Porque en Holanda en general se sentía una buena onda hacia los argentinos, la misma gente en la calle, ¿viste? Se te acercaba, uy, Argentina. Ellos tienen claro, me decía, miren, a ver, el Papa es argentino, para Europa es importante, la reina. Está claro que el efecto máxima existe. No es algo oficial, no hay una bajada de línea oficial, pero trae una simpatía. Hay una simpatía. Caminando por Ámsterdam nos pasó que en 15 cuadras vimos 3 restaurantes argentinos. Sí, parrillas. Parrillas. Sí, o sea, en el centro la gente se te acerca, te pregunta, o sea, hay una afinidad, hay una buena onda, por llamarlo de una forma. Bueno, yo creo que hay que aprovecharla, porque justamente estas empresas que están viniendo, vienen con know-how, con interés de invertir, de trabajar con nosotros. Ya hubo vos lo mencionaste, ya hubo parte de la gente que está viniendo ahora, que también nosotros tuvimos oportunidad de verlos, es el proyecto de Espacio para el Río, que estuvieron haciendo algunas evaluaciones en la cuenca del Salado, también en la zona de Bahía Blanca. O sea que hay proyectos que se pueden implementar en la Argentina. Manejo de agua en la ciudad de Buenos Aires u otras ciudades inundables, el tema de agrologística también, viene gente, o sea, la verdad que viene una amplia gama de gente que vienen acá a trabajar con nosotros. Y hay también una necesidad, yo le pregunté, cuando estuvimos reunidos con el ministro de Agricultura, le pregunté, bueno, está claro qué es lo que nos trae Holanda, ahora, ¿qué quieren los holandeses de los argentinos? Lo primero que dijo es carne, queremos carne. Así, fue directo. Qué bueno, ¿no? Queremos carne, queremos seguir manteniendo la soja, queremos trabajar con ustedes. Ellos están enfocados en los próximos años en trabajar en lo que es la soja RTSS, la soja sustentable. También está trabajando en ese sentido. O sea que hay un interés de trabajo conjunto en distintas áreas. En el tema frutícola, mejoramiento de semillas de papa, también están trabajando mucho y ven ahí espacio para trabajar con nosotros. En algunas especies también de todo lo que es hortícola y frutales. O sea, no solo en agricultura, en distintos rubros hay muchas áreas en las cuales podemos en forma conjunta trabajar y realmente creo que nos podemos beneficiar, ¿no? Pablo García, enviado especial de Canal Agrositio allá a Holanda, una semana en la realidad con todo. Como habrá visto, el tipo tiene color, tomó sol, la pasó bien, una buena época, pero se trajo un paquete de información en una nota con mucho color, con muchas imágenes y como habrá visto, con muchísima información. Me quedó una cosita en el tintero, agradecimientos, ¿no? Porque realmente se portaron muy bien, la gente de embajada acá de Buenos Aires, todo el equipo del ente comercial, realmente eso también era otra cosa para aprender, ¿no? Cómo el ministerio se encargó de nosotros, nos llevó, nos armó las reuniones, realmente el trabajo, la coordinación que hicieron, tuvimos, ya ni me acuerdo cuántas reuniones, pero fue realmente impecable. Y también agradecerle a la gente de la Embajada de Argentina. Sí, que organizaron esto, lo venían organizando. No, la Embajada Argentina en Holanda, que también nos recibió, así que también nos dio alguna información, pudimos intercambiar algunos datos, también agradecerles el tiempo de ellos. Y ojalá que de esta misión salgan cosas interesantes. Sí, van a salir seguramente. Gracias, Gaucho. Gracias. Y cuando quieran, vamos a otra. Muy amable. Sí, tenemos que ir. Sí, cómo no. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.